¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte porque eso es justamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resulta importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los primeros 10 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca analizar el 11º capítulo de este mismo libro, Quidditch, uno que no se van a querer perder. Si les interesa saber cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla y buscar un lugar acogedor para ver este video, porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les recuerdo que estos videos pueden contener spoilers de toda la saga, ya que son más un análisis profundo de información que las películas omitieron. Por eso les sugiero haber leído los libros o visto las películas por lo menos una vez antes de entrar de lleno en esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a comenzar de inmediato porque tenemos mucho que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mequelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a analizar cuánto cambió el capítulo Quidditch en su adaptación al cine, Rebelio. Pero antes de comenzar les tengo que contar sobre una promoción muy especial que tenemos en el canal y que seguro les va a encantar. Para todos los seguidores de la Aquelarre siempre están disponibles todos los libros y audiolibros de Harry Potter completamente gratis, con una prueba de 14 días en Storytel usando el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. ¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Y ya que están muy preparados con sus libros para este análisis, vamos a empezar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? 6 lechuzas le entregan a Harry Potter un gran paquete durante el desayuno en el gran comedor. Dentro se encontraba su nueva Nimbus 2000 y una nota de la profesora Minerva McGonagall, convocándolo a su primer entrenamiento de Quidditch. Pero antes de que pudiera abrir su escoba, Draco Malfoy intentó acusarlo con el profesor Filius Flitwick, diciéndole que Harry Potter tenía una escoba y que no podía tenerla, porque a los de primer año no se les permitía llevar escobas propias a Hogwarts. Pero Flitwick responde que McGonagall ya se lo había comentado, y además expresa admiración por el talento de Harry. Más tarde Harry se reúne con Oliver Wood para aprender los conceptos básicos del Quidditch, y practican un rato con pelotas de golf. Wood queda muy contento con el talento que demuestra tener Harry. La mañana de Halloween, Flitwick les enseña a los de primer año cómo hacer que los objetos vuelen, aunque solamente Hermione Granger lo consigue, y Ron Weasley, muy molesto con su actitud de superioridad, hace un comentario desagradable que Hermione escucha. Harry se da cuenta de que ella se aleja corriendo entre lágrimas. Harry y Ron llegan al banquete de Halloween, pero no lo pueden disfrutar porque en eso entra el profesor Quirinus Quirrell, con el anuncio de que un troll de las montañas había entrado al castillo. Mientras los prefectos acompañan a los alumnos a sus dormitorios, Harry se da cuenta de que Hermione no se había enterado de que había entrado un troll, así que junto a Ron corre a advertirle del peligro. Sin embargo, sin darse cuenta, terminan encerrando a ese troll en el baño de chicas, donde estaba Hermione. Al entrar por la puerta encuentran a Hermione aterrada, pero trabajando en equipo, Harry y Ron logran dejar inconsciente al troll. En eso entran McGonagall, Snape y Quirrell. La profesora McGonagall estaba furiosa y comienza a regañarlos, pero Hermione interviene y explica que Harry y Ron solamente estaban intentando ayudarla. Entonces miente diciendo que ella misma había ido a enfrentarse al troll y que Harry y Ron solamente habían intentado salvarla. Desde ese momento, Hermione se convierte en su amiga. Aquí es donde comienza el 11º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Quidditch. Cuando empezó el mes de noviembre, en Hogwarts el tiempo se volvió muy frío. Cada mañana el parque aparecía cubierto de escarcha, y por las ventanas podían ver a Hagrid descongelando las escobas del campo de Quidditch. Y eso era porque había comenzado la temporada de Quidditch.
y tras semanas de entrenamiento, Harry Potter por fin jugaría su primer partido de Quidditch. Gryffindor contra Slytherin. Y si Gryffindor ganaba, pasaban a ser los segundos en el campeonato de las casas. Por cierto, este es un dato que creo que jamás se explica en las películas. Las victorias del Quidditch sí sumaban puntos para la Copa de las Casas. Aunque también es verdad que en los libros jamás se especifica cuántos puntos le otorgaban al equipo ganador. Por lo que entiendo que fuera un dato que decidieron ignorar por completo en las películas. Ahora, si recuerdan, en la película, desde que McGonagall descubrió el talento de Harry y lo convirtió en el buscador de Gryffindor, se nota que toda la escuela ya había escuchado la noticia de que Harry estaba dentro del equipo de Gryffindor, y lo estaban hasta gritando por los pasillos. Incluso los fantasmas estaban comentando esta noticia. En el libro, sin embargo, Oliver Wood quería mantener todo esto en secreto, así que nadie había visto jugar a Harry todavía. Pero en este capítulo nos enteramos de que la noticia se había filtrado. Nunca llegamos a conocer quién la filtró. ¿Ustedes quién piensan que la filtró? Déjenlo en los comentarios. Pero en este punto Harry ya no sabía qué era peor. Que le dijeran que lo haría muy bien o que sería un desastre. En la película sí podemos notar un poco de este nerviosismo que tenía Harry en ese momento. En la escena que abre este capítulo. Donde están Harry, Ron y Hermione en el gran comedor y Harry no quiere comer. Ron le dice que coma algo y Hermione le dice que necesitará fuerza para ese día. Aunque no sabemos que está nervioso por el Quidditch hasta que llega Severus Snape y le dice que un partido de Quidditch no sería nada comparado con un troll, aunque sea contra Slytherin. Esta escena es muy corta, pero es muy interesante porque sustituye prácticamente todo lo que sucede en esta primera parte del capítulo. Por eso quiero que le presten mucha atención a esta escena cuando la vean en la película, porque es bastante importante. Como ya vimos, nos establece que comienza la temporada de Quidditch, pero también deja muy claro que Hermione ya era amiga de Harry y Ron, ya que la vemos preocupada porque Harry no estaba comiendo. En el libro, sin embargo, su amistad comienza a hacerse evidente en el hecho de que Hermione ahora los ayudaba con las tareas. De hecho, Harry no sabía qué habría hecho sin la ayuda de Hermione, porque Wood les ponía tantos entrenamientos que Harry ya no podía con todo. En la película no se le da mucha importancia a los entrenamientos de Quidditch. Es más, Harry recibe su escoba el mismo día del partido de Quidditch de Gryffindor contra Slytherin, en esta misma escena, pero en el libro Harry ya llevaba semanas practicando. En la película tiene más talento natural y en el libro, aunque sí es muy talentoso, también trabaja para conseguir ganar en el Quidditch. Otro indicio de su nueva amistad con Hermione es que Hermione le había prestado a Harry su libro de Quidditch a través de los tiempos, el mismo que ella estaba leyendo antes de su primera clase de vuelo, y el que nadie le había prestado atención. Pero ahora que Hermione ya era su amiga, ese libro ya se le hacía muy interesante a Harry. Ahí había aprendido que existían 700 formas de cometer una falta, y que todas se habían producido durante un partido de la Copa del Mundo, en 1473. También había aprendido que los buscadores eran habitualmente los más pequeños y veloces del equipo, y que también los accidentes más graves les sucedían a ellos. Aunque normalmente la gente no moría jugando al Quidditch, se sabía de árbitros que habían desaparecido misteriosamente, para reaparecer meses después en el desierto del Sahara. Por cierto, todos estos datos del Quidditch también los pueden descubrir ustedes mismos en el mismo libro que estaba leyendo Harry, Quidditch a través de los tiempos, ya que fue publicado oficialmente en el año 2001. Y claro que también lo pueden encontrar en Storytel, por si quieren aprovechar y leerlo con su prueba gratis. Estos datos que Harry aprendió en el libro fueron sustituidos en la película, de alguna manera, por la conversación que tiene con Oliver Wood antes del partido, donde Wood le dice a Harry que durante su primer partido de Quidditch, una Blodger lo golpeó en la cabeza y despertó en el hospital una semana después. Un dato que también puso a Harry bastante nervioso. En el libro también nos explican que Hermione se había vuelto más flexible en lo que se refería a quebrantar las reglas y que ya era mucho más agradable. Un día antes del partido, los tres estaban afuera en el patio helado durante un recreo y Hermione había hecho aparecer un brillante fuego azul que podía llevar dentro de un frasco de mermelada.
revelada. Este fuego azul se convirtió en los libros en un hechizo muy característico de Hermione, por lo que creo que es una pena que fuera eliminado por completo de las películas. Pero lo interesante es que aparece aquí por primera vez porque será muy importante más adelante en este mismo capítulo. Así que estén atentos a las llamas azules de Hermione. Mientras ellos tres estaban de espaldas al fuego, Snape de repente cruzó el patio y Harry se dio cuenta de que cojeaba. Si nos vamos a la escena de la película que les dije que sustituía todo lo que pasa en esta primera parte de este capítulo, pueden ver que ahí sucede lo mismo. Después de que le dijera a Harry que un partido de Quidditch no sería nada comparado con un troll, se aleja de la mesa y también está cojeando. En la película, Harry recuerda haber visto a Snape con la pierna sangrando, cuando estaban en el baño de chicas y sucede todo lo del troll. Y ahí conecta todo con Fluffy. Ahí dice que seguramente Snape dejó entrar al troll como una distracción para poder pasar junto al perro de 3 cabezas y robar lo que estaba resguardando. Pero como en el libro, durante el ataque del troll, Harry no ve la pierna de Snape sangrar, ya que fue una escena que solamente apareció en la película, Harry no entiende por qué Snape estaba cojeando. Simplemente preguntó qué le había pasado en la pierna, y Ron dijo que no sabía, pero esperaba que le doliera mucho. Además, en el libro, Snape no le habla a Harry sobre el partido de Quidditch. Como Harry, Ron y Hermione se juntaron para que Snape no viera el fuego azul, ya que no estaban seguros de que aquello estuviera permitido, sus rostros culpables hicieron que Snape se les acercara en el patio. Snape no vio el fuego, pero estaba buscando una razón para regañarlos, y le pidió a Harry que le diera el libro de Quidditch. Snape le dijo que los libros de la biblioteca no podían sacarse del colegio, y le quitó a Gryffindor 5 puntos. Harry se enojó porque sabía que seguramente Snape estaba inventando esta regla, pero el hecho de que Snape le quitara a Harry este libro es muy importante, porque la trama de la pierna ensangrentada no termina ahí, por supuesto que no. En el libro tenemos una escena bastante interesante antes de pasar al partido de Quidditch. Esa noche había mucho ruido en la sala común de Gryffindor, probablemente por la emoción del partido del día siguiente. Harry, Ron y Hermione estaban sentados cerca de la ventana, y Hermione estaba revisando las tareas de Harry y Ron sobre encantamientos. Harry estaba muy nervioso por el partido del día siguiente, y quería recuperar su libro de Quidditch para mantener su mente ocupada, así que pensó que por qué iba a tenerle miedo a Snape, y se puso de pie. Ron y Hermione le advirtieron que no fuera con Snape, pero Harry estaba seguro de que Snape no se negaría a regresarle su libro, no si había otros profesores presentes. Así que bajó a la sala de profesores y llamó. No hubo respuesta. Llamó otra vez y nada, así que empujó la puerta para ver si Snape había dejado su libro por ahí. Pero lamentablemente sus ojos capturaron una escena horrible. Snape sostenía su túnica levantada por encima de las rodillas y tenía una pierna magullada y llena de sangre, y Filch estaba ahí, alcanzándole unas vendas. En eso Snape dijo: "Esa cosa maldita, ¿cómo puede uno vigilar las 3 cabezas al mismo tiempo?". Y sí, en el libro es aquí cuando Harry se da cuenta de que Snape había entrado al pasillo prohibido del 3er piso. Pero aunque Harry intentó cerrar la puerta sin hacer ruido, Snape lo descubrió. Dejó caer rápidamente su túnica para ocultar su pierna herida y le gritó a Harry que se fuera. Harry se fue antes de que Snape pudiera quitarle puntos. Y al llegar a la sala común les contó a Ron y a Hermione lo que había sucedido. Y aquí es donde dice más o menos lo mismo que dice en la película en el gran comedor. ¿Saben lo que quiere decir? Que trató de pasar por donde estaba el perro de 3 cabezas en Halloween. Allí se dirigía cuando lo vimos. Iba a buscar lo que sea que tengan guardado allí, y apuesto mi escoba a que fue él quien dejó entrar al monstruo para distraer la atención. Qué bueno que al final del libro no le recordaron a Harry esta apuesta, porque habría perdido su escoba, ya que el que dejó entrar al troll fue en realidad Quirrell. Pero algo que es bastante diferente entre el libro y la película es la reacción de Ron y Hermione ante la teoría de Harry. En el libro Hermione le dice: no puede ser. Sé que no es muy bueno,
pero no iba a tratar de robar algo que Dumbledore está custodiando, mientras que en la película ella no cuestiona que Snape quiera robar algo de Dumbledore. Más bien cuestiona el hecho de que alguien quiera acercarse al perro de 3 cabezas. Por otro lado, Ron en la película simplemente los ve y no dice nada. No aporta mucho como de costumbre, mientras que en el libro está muy enfadado con Hermione por creer que todos los profesores eran unos santos, y dice que estaba del lado de Harry. Creo que Snape es capaz de cualquier cosa, pero ¿qué busca? ¿Qué es lo que guarda el perro? Harry se fue a la cama con esa pregunta dándole vueltas en la cabeza. Trataba de dormir porque lo necesitaba, ya que al día siguiente sería su primer partido de Quidditch. Pero la cara de Snape cuando Harry vio su pierna era difícil de olvidar. Después de todo esto, en el libro es cuando por fin tenemos la escena que vimos en la película del gran comedor. Sus amigos también le piden que coma algo, pero Harry simplemente dice que no tenía hambre, como en la película. Ahora sí ya se pueden dar cuenta de que en la película aprovecharon esta única escena en una sola locación para resumir todos los puntos más importantes que sucedieron al principio de este capítulo en el libro. Y además añadieron el momento en el que le llega a Harry su Nimbus 2000 por correo, algo que en el libro sucede al inicio del capítulo anterior. Y honestamente a mí me gusta mucho esta decisión, porque así se ahorraron tiempo y recursos grabando una sola escena, y al mismo tiempo conservaron los puntos más importantes de este capítulo. En lugar de eliminar por completo las pistas del misterio, las resumieron, y creo que eso está muy bien. Lo que sí dejaron fuera es a Seamus Finnegan diciéndole a Harry Potter que necesitaba fuerzas para el partido. Bueno, le dieron su frase a Hermione, y también le dice que los buscadores siempre eran el objetivo principal del otro equipo. Como ya habíamos visto en capítulos anteriores, quiero que noten que en las escenas donde participaban personajes más secundarios, como Seamus Finnegan, Dean Thomas, Parvati Patil, Lavender Brown y demás compañeros, generalmente fueron eliminadas en la película, o sus líneas se les dieron a personajes más importantes, como Hermione Granger, Ron Weasley o Neville Longbottom. Ahora sí, vamos al partido de Quidditch, por fin. En la película no nos enteramos de que a las 11 de la mañana todo el colegio ya estaba reunido en el campo de Quidditch, ni de que muchos alumnos tenían binoculares. El único que los tiene en la película es Hagrid. En la película sí vemos que Ron y Hermione se reunieron con Dean, Seamus y Neville, pero no vemos la pancarta que ellos le hicieron a Harry en el libro, un detalle que a mí me encanta. Para darle una sorpresa a Harry, habían transformado en pancarta una sábana que Scabbers había dañado. Decía Potter presidente, y Dean, que dibujaba muy bien, había trazado un gran león de Gryffindor. Luego Hermione había realizado un pequeño hechizo para que la pintura brillara y cambiara de color. En la película también nos perdemos el discurso de Oliver Wood en los vestuarios. Bueno chicos, dijo. Y chicas, añadió la cazadora Angelina Johnson. Y chicas, dijo Wood, aquí estamos. El gran día, dijo Fred Weasley. El que estábamos esperando, dijo George. No sabemos de memoria el discurso de Oliver, le comentó Fred a Harry. Estábamos en el equipo el año pasado. Cállense los dos, ordenó Wood. Este es el mejor equipo que Gryffindor ha tenido en muchos años. Y vamos a ganar. Lo sé. Les lanzó una mirada que parecía decir, si no, prepárense. Bien, ya es la hora. Suerte a todos. A mí me llama mucho la atención que en la película no se le da mucho protagonismo a los demás miembros del equipo de Quidditch, ni siquiera a Fred y George, que son extremadamente importantes en la historia. Solamente a Harry y a Wood, ya que este discurso se cambia por la charla que tienen Harry Potter y Oliver Wood antes de que comience el partido, donde Oliver le revela que durante su primer partido lo había derribado una Bludger. Como ya habíamos visto, esta conversación sustituye de alguna manera lo que Harry había leído en el libro de Quidditch a través de los tiempos, y también un poco lo que Seamus le había dicho de que los buscadores siempre eran el objetivo del otro equipo. Pero de todos modos, a mí sí me hubiera encantado ver mucho más la interacción entre todo el equipo. En la película los jugadores entran al campo de Quidditch volando en sus escobas, mientras que en el libro primero entran caminando y se dirigen al centro,
donde estaba la señora Hooch. En la película, Lee Jordan también comienza a hablar desde mucho antes y da la bienvenida al partido, mientras que en el libro no comienza a hablar hasta que empieza el partido. Por cierto, ¿quiénes eran esos profesores que estaban ahí sentados en la grada de profesores? Uno de los mayores misterios de la película. Madame Hooch sí les dice lo mismo en el libro y en la película. Bien, quiero un partido limpio y sin problemas por parte de todos. Y se dirigió especialmente al capitán de Slytherin, Marcus Flint, quien en el libro Harry piensa que tiene un gran parentesco con el troll gigante. En ese momento, en el libro, Harry nota la pancarta de Potter presidente, que le habían hecho sus amigos, y al verla se le aceleró el corazón, se sintió mucho más valiente. Luego la señora Hooch les pidió que montaran sus escobas, y cuando dio un pitido con su silbato de plata, comenzó el partido. En la película, sin embargo, antes de que comience el partido, vuelven a repetir un poco las reglas del Quidditch, seguramente para que los espectadores se adentren más en el partido. Y este comienza cuando Madame Hooch suelta la quaffle, no con el silbato. Lo que sí es igual en ambas versiones es que Angelina Johnson es la primera en agarrar la quaffle, aunque en la película nos perdemos del comentario de Lee Jordan. Y la quaffle es atrapada de inmediato por Angelina Johnson de Gryffindor. ¡Qué excelente cazadora es esta joven! Y a propósito, también es muy bonita. Claro que Minerva McGonagall, quien estaba junto a él vigilándolo muy de cerca, lo regañó por este comentario. ¡Jordan! Lo siento, profesora. Y esto es algo que extrañé mucho en la película. La interacción entre Lee Jordan y la profesora McGonagall en la narración del partido. Lee siempre estaba diciendo cosas que no debía, y McGonagall siempre terminaba muy enojada regañándolo. Aunque yo creo que en el fondo se estaba divirtiendo un poco. El partido empieza bastante parecido en ambas versiones, aunque en el libro sí son mencionados más jugadores. El equipo de Gryffindor lo conocemos por completo. Oliver Wood era el capitán y guardián. Harry Potter era el buscador. Fred y George Weasley eran los golpeadores. Angelina Johnson, Alicia Spinnet y Katie Bell eran las cazadoras. De Slytherin lamentablemente solo llegamos a descubrir que Marcus Flint era el capitán y también era cazador. Adrian Pusey era otro cazador. El guardián era Miles Bletchley y Terrence Hicks era el buscador. Una gran diferencia es que en la película Hagrid está viendo el partido desde el inicio con Ron y Hermione, pero en el libro llega después de que Angelina anotara el primer gol para Gryffindor. Él estaba viendo el partido desde su cabaña con sus binoculares, pero dijo que no era lo mismo que estar con toda la gente. En el libro también nos enteramos de cuál era el plan de Oliver Wood para ese partido, que Harry se mantuviera completamente apartado hasta que viera la snitch, para que no lo atacaran antes de tiempo. Y después de que Fred lo salvara de una Bludger, otra cosa que no vimos en la película es que Lee Jordan ve la snitch y lo grita mientras narra el partido. Harry y el buscador de Slytherin, Terrence Hicks, la ven y a la par se lanzan por ella. Todos los cazadores olvidaron qué estaban haciendo y se quedaron suspendidos en el aire, mirando qué estaba pasando. Harry era mucho más veloz y podía ver la snitch agitando sus alas, pero antes de que pudiera atraparla se escuchó un boom. Marcus Flint, el capitán de Slytherin, le había cerrado el paso a Harry. La escoba de Harry entonces se desvió y él quedó aferrado a ella para no caer. Madame Hooch ordenó un tiro libre para Gryffindor, pero con toda la confusión la snitch dorada desapareció. Dean Thomas, quien era fanático del fútbol, estaba pidiendo una tarjeta roja, que expulsaran a Flint. Ron le recordó que no era fútbol y le preguntó que qué era una tarjeta roja, aunque Hagrid sí estaba de su lado, y dijo que debían cambiar las reglas porque Flint sí podría haber derribado a Harry. Luego Lee Jordan, fallando al ser imparcial, continuó su narración así. Entonces, después de esta obvia y desagradable trampa, ¡Jordan!, lo regañó la profesora McGonagall. Quiero decir, después de esta evidente y asquerosa falta, ¡Jordan!, no digas que no te he avisado. Muy bien, muy bien. Flint casi mata al buscador de Gryffindor, cosa que podría sucederle a cualquiera, estoy seguro. Así que penalti para Gryffindor. La coge Spinnet, que tira, marca y continúa el juego.
con Gryffindor todavía en posesión de la pelota. Otra gran interacción entre él y McGonagall. En la película en general, el partido es mucho más fluido y cerrado. Sí vemos dos jugadas de Slytherin que son bastante sucias, y tanto Oliver Wood como Angelina Johnson caen al suelo, pero no se marca ninguna falta como en el libro. Slytherin también empata a Gryffindor 20 puntos a 20, antes del alboroto de la escoba de Harry. Y ahí es Harry quien ve él solito la snitch, no lo grita Lee Jordan como en el libro. Pero pasemos a la parte más importante de este partido. Cuando Harry pierde el control de su escoba en el libro, al principio nadie se da cuenta porque la escoba lo lleva cada vez más alto, y justo ahí es cuando Slytherin marca su primer gol, así que todos estaban distraídos con la jugada. El que sí se da cuenta de que algo malo pasaba con Harry es Hagrid, quien lo estaba viendo con sus binoculares. Luego más y más gente comienza a notar que algo raro estaba pasando. Incluso Seamus estaba preguntando si algo había sucedido cuando Flint lo bloqueó, pero Hagrid dijo que nadie podía interferir con una escoba, excepto mediante una muy poderosa magia oscura. Una pista muy importante de que un mago tenebroso andaba por ahí. No sé quién, pero creo que se llamaba Voldemort. Y esta es la pista en el libro que hace que Hermione tome los binoculares de Hagrid y comience a buscar entre la multitud. En la película, aunque Hagrid también es quien se da cuenta de que algo raro pasaba con Harry, no vemos el momento en el que Hermione toma los binoculares, ni escuchamos lo que Hagrid dice sobre la magia oscura. Hermione simplemente está buscando entre la multitud. Ve a Snape y le susurra a Ron que está haciendo algo raro con la escoba de Harry. De nuevo, Hermione sabiéndolo todo en la película. Lo que sí es igual en el libro y en la película es que Hermione desaparece y le dice a Ron que se lo deje a ella. Un ejemplo de lo que habíamos aprendido al principio del capítulo, que ella era mucho más flexible con eso de romper las reglas. En la película Harry igual se queda colgando de su escoba, pero en el libro esta escena es mucho más dramática, porque Harry cada vez subía más y más alto. Fred y George Weasley volaron hacia él e intentaron ponerlo a salvo en una de sus escobas, pero fue peor porque cuando más se le acercaban, la escoba saltaba todavía más alto, así que bajaron un poco y comenzaron a volar en círculos para poder atraparlo si caía. En eso Marcus Flint cogió la quaffle y marcó 5 tantos sin que nadie se diera cuenta, porque todos estaban mucho más pendientes de lo que le pasaba a Harry. Lo que sí es igual tanto en la película como en el libro. Hermione corre a las gradas donde se encontraba Snape, y en ambas versiones hay pistas muy importantes sobre quién era el verdadero culpable. Quiero que se fijen muy bien en lo que dice el libro. Hermione había cruzado las gradas hacia donde se encontraba Snape, y en aquel momento corría por la fila de abajo. Ni se detuvo para disculparse cuando atropelló al profesor Quirrell, y cuando llegó a donde estaba Snape se agachó, sacó su varita y susurró unas pocas y bien elegidas palabras. Luego lanzó unas llamas azules, sus características llamas azules de las que les había hablado hace rato. Snape tardó unos 30 segundos en darse cuenta y cuando gritó, Hermione atrajo el fuego, lo guardó dentro de su bolsillo y se alejó de la tribuna. Ella pensó que esto había sido lo que había arreglado el problema, pero la gran pista está en que ella no se disculpó cuando atropelló al profesor Quirrell. Si ella no lo hubiera atropellado, el fuego azul no habría hecho nada, porque Quirrell era el verdadero culpable. Snape estaba intentando salvar a Harry. Por eso en el libro esta mención de Quirrell es lo más importante. En la película también tenemos esta pista tan importante, aunque lo que ocurre es un poco diferente y un poco más divertido tal vez. Hermione va debajo de las gradas y le prende fuego, no su característico fuego azul de los libros, sino fuego normal, a la túnica de Snape. Snape también tarda un rato en darse cuenta del fuego, y es el mago de al lado quien le avisa. En eso, Snape se levanta, y al intentar apagar el fuego, derriba a Quirrell. Esa es la gran pista en la película, que Quirrell se cae. Y después de eso es cuando Harry puede volver a montar su escoba. Aunque en la película nos perdemos que Neville había estado llorando todos esos 5 minutos dentro de la chaqueta de Hagrid, hasta que Ron le dijo que ya podía mirar. Ahora, en la película, la batalla por la Snitch dorada sí es mucho más emocionante que en el libro. Harry Potter y el
el buscador de Slytherin, Terrence Higgs, comienzan a pelearse y luego vuelan en picada hasta que Higgs ya no puede bajar más y tiene que volar hacia arriba para evitar estrellarse. Pero Harry sigue bajando, endereza su escoba justo antes de estrellarse contra el suelo, se pone de pie sobre ella y se lanza por la Snitch, que termina atrapando con la boca. Esta jugada me recuerda mucho a cómo Harry Potter atrapó la recordadora de Neville en el libro. También fue una caída en picada y justo antes de estrellarse con el suelo, Harry endereza su escoba y atrapa la recordadora. Esta fue la jugada que hizo que McGonagall lo reclutara para el equipo de Quidditch. En la película ya habíamos visto que en esa escena Harry atrapa la Snitch pero en línea recta, antes de estrellarse contra el castillo. Pero creo que ahora me queda claro que se guardaron esa increíble jugada de Harry, de caída en picada, para usarla durante la escena de Quidditch, porque la verdad se ve espectacular. En el libro, en cambio, después de que Harry pudo subir de nuevo a su escoba, inmediatamente comenzó a volar a toda velocidad hacia el suelo. Luego se llevó la mano a la boca como si fuera a marearse. Cayó a 4 patas sobre el terreno de juego. Tosió y algo dorado cayó en su mano. Entonces gritó: ¡Tengo la Snitch! Todo esto sucede muy rápido, no es tan visual. Y tampoco tenemos la gran celebración que vemos en la película, que es muy emotiva, con todo Gryffindor celebrando. Y Draco Malfoy muy enojado. Incluso vemos a Dumbledore aplaudiendo y a McGonagall muy feliz. Luego Harry le enseña la Snitch a todo el equipo y ellos aplauden. Una escena extremadamente cinematográfica y que a mí me encanta, la verdad. En el libro no hay celebración. Después de que Harry gritara que tenía la Snitch, inmediatamente después nos enteramos de que Marcus Flint seguía reclamando 20 minutos más tarde que Harry no la había atrapado, sino que casi se la había tragado. Pero aquello no cambió nada porque Harry no había faltado a ninguna regla y Lee Jordan seguía proclamando alegremente el resultado. Gryffindor había ganado 170 puntos a 60. Por cierto, en la película fueron 170 a 20, pero Harry no oía nada porque ya estaba tomando una taza de té bastante fuerte dentro de la cabaña de Hagrid, con Ron y Hermione. En la película sí tenemos prácticamente toda esta misma conversación que sigue. Solamente que no sucede dentro de la cabaña de Hagrid, sino en el exterior del castillo. Ron le estaba explicando a Harry que había sido Snape, que él y Hermione lo habían visto maldiciendo la escoba, que murmuraba y no le quitaba los ojos de encima. Pero Hagrid les dijo que eran tonterías, que por qué Snape iba a hacer algo así. Entonces Harry decidió contarle la verdad y le dijo que habían descubierto algo sobre él, que había intentado pasar ante ese perro de 3 cabezas en Halloween y que el perro lo había mordido, que ellos pensaban que trataba de robar lo que el perro estaba resguardando. En el libro, Hagrid se ve mucho más sorprendido ante esta respuesta que en la película. Mientras que en la película simplemente sigue hablando, en el libro deja caer la tetera y les pregunta inmediatamente qué sabían de Fluffy. Entonces les reveló que el perro era suyo, que se lo había comprado a un griego que conoció en un bar el año pasado. Por cierto, era un griego en el libro y un irlandés en la película, y que se lo había prestado a Dumbledore para guardar, pero en ambas versiones dejó de hablar en ese momento, a pesar de la insistencia de Harry. Por cierto, la icónica frase de Hagrid, "No debí decir eso", solamente es de la película. En el libro simplemente les dice que no le pregunten más, que era un secreto. Y el capítulo cierra con prácticamente la misma conversación tanto en el libro como en la película. Hagrid les dice que Snape era un profesor de Hogwarts y que jamás haría algo así. Pero Hermione, después de lo sucedido ese día, ya no confiaba tanto en Snape y le preguntó a Hagrid por qué Snape había intentado matar a Harry, que ella definitivamente reconocía un maleficio y que Snape ni pestañeaba cuando lo estaba lanzando. Hagrid, ya bastante molesto, les volvió a decir que estaban equivocados, que no sabía por qué la escoba de Harry había reaccionado de esa manera, pero que Snape no iba a tratar de matar a un alumno. Les dijo que dejaran de meterse en cosas peligrosas y que se olvidaran de ese perro y de lo que estaba custodiando, que eso era solamente asunto de Dumbledore y de Nicolas Flamel. Pero como dice en la película Hagrid, él no debió decir eso, ya que Harry se dio cuenta inmediatamente de que alguien llamado Nicolas Flamel estaba involucrado en todo eso.
y esa será la mayor pista para resolver el misterio más adelante. Aquí es donde termina el 11º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, Quidditch. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí en el video. Espero que estén disfrutando muchísimo esta comparativa entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no se olviden de dejar su like enorme, compartir este video con todos los que conozcan y dejarme en los comentarios qué les pareció, porque solamente con su apoyo podré seguir con esta serie, ya que son videos nada fáciles de hacer. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis en Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y de Quidditch a través de los tiempos, el libro que estaba leyendo Harry Potter en este capítulo. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir aprendiendo más de las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.